Bienvenidos a este nuevo video. Para hoy tenemos un circuito de polarización fija en el cual nos piden calcular nuestra resistencia de colector, resistencia de emisor, voltaje de base y nuestra resistencia de base. Para ello nos dicen que a través del colector circulan 2 miliamperios y tenemos un voltaje de colector de 7.6 voltios, un voltaje de emisor de 2.4 voltios y una beta del transistor de 80. Empezamos calculando nuestra resistencia de colector. Para ello vamos a definir la corriente de colector como la diferencia de voltaje entre las terminales de la resistencia de colector. Entonces tenemos 12 voltios menos 7,6 voltios sobre la resistencia de colector. Como nosotros conocemos el valor de la corriente de colector, lo reemplazamos y despejamos nuestra resistencia de colector. Entonces, resistencia de colector va a ser igual a la resta de esto, que es 4,4 voltios, sobre nuestra corriente de colector, que es 2 miliamperios. Esto nos va a generar una resistencia de 2,2 kilo ohms. Ahora, calculamos nuestro voltaje de colector emisor. Entonces, el voltaje de colector emisor va a ser igual al voltaje del colector menos el voltaje del emisor, que tenemos que es 7,6 voltios menos 2,4 voltios. Esto nos da un voltaje del colector a emisor de 5,2 voltios. Ahora, calculamos nuestra corriente de base. Corriente de base va a ser igual a 2 miliamperios, que es nuestra corriente de colector, sobre 80, que es nuestra beta. Nosotros conocemos o sabemos que nuestra corriente de colector es igual a beta y B. Si despejamos de esa fórmula y B, vamos a tener que corriente de colector sobre beta va a ser igual a IB. De ahí sacamos esta fórmula. Entonces, 80 miliamperios, 2 miliamperios sobre 80 nos va a dar 25 microamperes para la corriente de base. Entonces, nuestra corriente de emisor va a ser igual a la suma de la corriente de base, que es 25 microamperes, más 2 miliamperes, que es la corriente de colector. Entonces, esto nos va a dar una corriente de 2,025 miliamperes, una corriente de emisor. Ahora procedemos a calcular nuestra resistencia de emisor. Como ya conocemos la corriente que circula a través de ella, que es la corriente de emisor, ¿cierto? Y también conocemos la diferencia de potencial entre sus terminales, podemos definir por ley de Ohm que la corriente de emisor va a ser igual a la diferencia de potencial entre las subterminales, que es 2,4 voltios menos 0 voltios sobre la resistencia de emisor. Despejamos la resistencia de emisor, que es el término que deseamos conocer, y vamos a tener que es 2,4 voltios sobre nuestra corriente de emisor, que habíamos dicho que era 2,025 miliamperes. Todo esto nos va a dar una corriente, una resistencia de emisor de 1,18 kilo ohms. Listo. Procederemos a calcular nuestro voltaje de base. Si nos damos cuenta, nuestro voltaje de base se encuentra en este punto.
Y aparte de eso tenemos un voltaje, también sabemos que en la juntura entre base y emisor tenemos un voltaje de 0,7 voltios. ¿Cierto? Ahora, nosotros conocemos nuestro voltaje de emisor y nuestro voltaje base emisor. Entonces, igual que como hicimos con el voltaje de colector emisor, nosotros podemos definir nuestro voltaje de base emisor como la diferencia entre el voltaje de la base menos el voltaje del emisor. Entonces, reemplazamos los valores que ya conocemos, menos voltaje de emisor, habíamos dicho, o el ejercicio nos dice que es 2,4 voltios. Entonces, al despejar, tenemos un voltaje de base de 2,4 más 0,7 voltios, lo que nos da 3,1 voltios. Luego, para calcular nuestra resistencia de base, de nuevo vamos a utilizar la ley de Ohm. Entonces, nosotros sabemos que la corriente de la base va a ser igual a la diferencia de potencial entre las dos terminales de la resistencia, o sea, 12 voltios, menos nuestro voltaje de base, que lo acabamos de hallar, es 3,1 voltios, sobre nuestra resistencia de base. Ya nosotros conocemos nuestra corriente de base y necesitamos conocer nuestra resistencia de base. Por lo tanto, al despejarla, vamos a tener lo siguiente: 12 voltios menos 3,1 voltios sobre la corriente de base que habíamos dicho que era 25 microamperes. Todo esto nos va a dar una resistencia de base de 356 kiloohms, obteniendo todos los valores que nos solicita el ejercicio. Hasta aquí este nuevo video, espero que les haya gustado. No olviden darle like, compartir y suscribirse a nuestro canal.